de nuestro querido pastor Jacob. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Bueno, pero yo no me siento muy bien. De salud sí, pero no me siento muy bien porque veo muchas sillas desocupadas. Entonces, hace días que venimos notando eso, ¿no? Que hay muchos hermanos que han faltado. Pues primero dijimos que por los puentes, quién sabe si era echarle la culpa a tantos puentes que ha habido, a, a tantas otras cosas, la carrera de la política, el mundial de fútbol, quién sabe cuántas cosas, pero yo creo que nada de eso puede detener a los cristianos para venir a adorar al Señor en el día del Señor. Entonces tenemos que tener mucha oración. La iglesia verdaderamente necesita tener mucho más oración, no solamente en la forma individual, sino como iglesia, reunirnos acá. Este miércoles tuvimos 20 hermanos aquí ya congregados orando, pero necesitamos que todos ustedes en la mayor cantidad que ustedes puedan, vengamos a orar el miércoles, hermanos, vengamos a orar el miércoles. Una iglesia por allá, creo que fue aquí en Bogotá, en el norte, le estaba ocurriendo eso y entonces, ¿qué hizo? Quitó la cuestión de ¿cómo se llama? Virtual. Quitó el culto virtual. Y hermanos, no sé ustedes cómo se sentirán, pero tenemos que mirar, porque muchas veces, a veces es que no podemos, ¿cierto? A veces no podemos, pero otras veces nos acostumbramos, como el culto está virtual, es virtual, entonces nos quedamos en la casa tomando tinto y participando ahí del culto. A veces uno llama a las personas y no están, solamente está el nombre. Entonces, hermanos queridos, pensemos en eso. ¿Era que queremos o que debemos quitar el culto virtual? Pensemos en eso. Bueno, hermanos queridos, vamos hoy a meditar sobre este título que hemos puesto para este mensaje. El mensaje de salvación es para ¿quiénes? Bueno, el mensaje de salvación es para todos. Esto está basado en Hechos capítulo 11, los versículos 19 al 30. Vamos a darle lectura a esta parte de la palabra y miramos entonces verdaderamente, continuamos entonces estudiando el libro de los Hechos, que tiene tanto que darnos. Entonces comenzamos con el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé,
que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Bueno, hermanos queridos, aquí estamos entonces en este lugar. Esto es lo que hemos recorrido en el estudio del libro de los Hechos. Vamos en el capítulo 11, terminando el capítulo 11. Y siempre es bueno que nosotros recordemos un poquito de lo anterior para que nos ubiquemos y sigamos entonces en la historia. ¿Cómo es que Lucas, el escritor del Evangelio, fue llevando adelante la historia de lo que ocurrió, de lo que ocurría en la iglesia primitiva? El último personaje de quien se habló en esta serie de mensajes expositivos del libro de los Hechos fue un centurión romano llamado Cornelio, quien tuvo una visión mientras oraba, y en ella el Señor le ordena ir en busca de Pedro, el apóstol, quien le traería el mensaje de salvación para él y su familia. Pedro, obedeciendo a la voz de Dios, acudió a la casa donde estaban reunidos Cornelio, su familia y sus amigos, y les predicó el mensaje de salvación. Y sucedió que mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban reunidos allí. Bueno, esto es lo que ocurrió y lo que está relatando Lucas. Por medio de este evento, Dios le da a entender al apóstol Pedro y a los judíos que estaban con él que su misericordia y su plan de salvación no tiene límites, que no es solo para los judíos, sino para todos los hombres y mujeres del mundo, por cuanto todos somos pecadores perdidos. O sea, todos los que hemos venido a este mundo, todos los seres humanos, hemos venido a este mundo y hemos vivido como pecadores perdidos. Así que el mensaje es para todos ellos. Los judíos, y entre ellos el mismo Pedro, tenían que entender esto, puesto que ellos creían que el amor y la misericordia de Dios era únicamente para el pueblo judío, por cuanto era el pueblo escogido por Dios. Ya hemos explicado, hermanos, porque muchas veces cuando se habla del pueblo escogido, se tiende a pensar que es escogido para salvación, o sea que el pueblo judío es salvo. No es así. No fue escogido como quien dice, Dios los salvó y entonces ellos son el pueblo ya salvo y ya tienen el cielo ganado y ya no tienen problema. Pero eso fue lo que ellos llegaron a creer, y eso es lo que creen también muchos cristianos hoy en día, hermanos. Hoy en día muchos están
todavía hablando del pueblo judío y el pueblo judío y los judíos y parece que adoraran al pueblo judío. O sea, entre el carismatismo hay mucho esa idea. Hermano, el pueblo judío fue escogido como fue escogida la iglesia para predicar el evangelio, para dar a conocer el nombre de Dios. Y el pueblo judío falló y por eso fue desechado. Y hoy el pueblo judío no existe. Como pueblo de Dios no existe. El pueblo judío existe, pero como cualquier otro pueblo. No tenemos que quedarnos ahí en que el pueblo judío y que los judíos que son el pueblo. Nosotros vemos eso mucho y ustedes lo ven, ¿cierto? Los mismos cristianos teniendo en su mano la Biblia, entonces están casi adorando al pueblo judío y diciendo que no, que todo lo que pase porque como ese es el pueblo escogido de Dios, fue escogido para predicar el evangelio, para dar a conocer el nombre de Dios en todos los demás países, pero desobedeció y por eso fue desechado por Dios. Una vez vino un pastor aquí a visitarme y entonces me decía, muéstreme a dónde dice que el pueblo fue desechado. Pues muy fácil, lea la parábola de los labradores malvados, solamente con eso, ¿no? Si es que no quiere creer, lea la palabra de los labradores malvados. ¿Y a quién le fue dicha esa parábola? Por el Señor Jesucristo. Al pueblo judío. Entonces, hermanos queridos, no sé qué nos pasa muchas veces. ¿Qué le pasa muchas veces a los cristianos? Que teniendo en su mano la Biblia, siguen digamos, como creyendo cosas que la Biblia no dice. Y entonces dándole como una interpretación a cosas que no son. No, el pueblo judío fue desechado, hermano. Ya no existe como pueblo de Dios. Existe como cualquier otro pueblo. Y teniendo en cuenta una cosa, teniendo en cuenta que ese pueblo judío que está allá peleando con los palestinos es un pueblo ateo. Ni siquiera creen en Dios. Ni siquiera creen en Dios. Es un pueblo ateo. No es el mismo pueblo judío que salió de Egipto, de ninguna manera. Bueno, pero eso es lo que pasa entonces. Bueno, por eso Lucas, el escritor del libro de los Hechos, les muestra que el plan de Dios va mucho más allá de lo que ellos creen. Por eso es que Lucas retoma el relato de lo que ocurrió a raíz de la muerte de Esteban. O sea, él vuelve a llamarle la atención y a decirle, bueno, vengan acá otra vez. No, porque es que el libro de los Hechos va contando los eventos, los acontecimientos, lo que va ocurriendo, pero no lleva una cronología, no lleva, digamos, como un desarrollo, así, sino que Lucas salta de aquí y habla de otro acontecimiento y de ahí salta y habla de otro acontecimiento. Y entonces eso es lo que está haciendo aquí. Él regresó y les dijo, bueno, volvamos entonces aquí. Y entonces es lo que dice ahí en el libro, en el capítulo 11 que estamos leyendo. Dice en el versículo 19, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Nótese eso, solo a los judíos, porque eso era lo que ellos creían. Esto nos ayuda a entender claramente que los judíos siempre habían creído que la salvación y el amor de Dios eran únicamente para ellos. Por eso a los demás los llamaban perros, ¿cierto? Ustedes recuerdan que eso está allá en el Nuevo Testamento, se ve donde el desprecio que tenían los judíos hacia los demás, hacia los que no eran judíos, es un desprecio terrible. Ellos eran, mejor dicho, ellos se creyeran, pues, como quien dice, la última Coca-Cola del desierto, como dicen, ¿cierto? No, ellos estaban bastante equivocados. Y es por eso que estos primeros discípulos que venían de Jerusalén solo le predicaban el evangelio a los judíos, solo a los judíos. Eso lo estamos viendo ahí. Pero el versículo 20
nos muestra que los judíos estaban muy equivocados. Ellos no habían entendido que todos los hombres y mujeres estamos igualmente perdidos y por tanto la misericordia de Dios es para todos por igual y que el plan de Dios por medio de la muerte de Cristo es llevar el mensaje de salvación a todos los pueblos de la tierra, judíos, gentiles, griegos, romanos, indígenas y todos los seres humanos de este mundo. Ahora, estos discípulos que salieron de Jerusalén llegaron a Antioquía, que era la tercera ciudad más grande del imperio. O sea que como aquí entre nosotros está Bogotá, Medellín y Cali, digamos así, ¿no? Entonces Antioquía era la tercera ciudad más importante del imperio, siendo Roma la primera ciudad, Alejandría la segunda y Antioquía la tercera más importante. Antioquía es lo que hoy corresponde a Turquía. Antioquía era una ciudad muy bonita y muy importante. Primero, porque su cultura era de un alto nivel. Había mucha cultura en la ciudad de Antioquía. En segundo lugar, porque contaba con uno de los mejores comercios de la época y con muy buenas carreteras, las cuales permitían el acceso de mucha gente, visitantes, turistas, comerciantes y muchos más. Pero asimismo, la ciudad estaba sumida en la maldad. Abundaba la inmoralidad sexual, las mujeres se prostituían y en sus templos estaban las prostitutas sagradas. ¿Cómo le parece? En los templos estaban las prostitutas sagradas. Eso era una cosa terrible, la inmoralidad que había era una cosa gravísima. Así que la ciudad estaba en una depravación total y a pesar de esto era una ciudad muy famosa. ¿Cómo la ven? Hoy tenemos esa clase de ciudades, ¿cierto? Esa clase de ciudades, a pesar de toda esa maldad y depravación tan horrible, era una ciudad muy famosa, especialmente por el culto al dios Dafne, un dios por allá todo raro, ¿no? Era como en Éfeso estaba Diana de los Efesios y así cada una de estas ciudades que fueron muy nombradas y muy famosas tenían su dios, un dios bastante tremendo y por lo cual eran muy famosas. Hoy tenemos, a ver, ¿qué tenemos entre nosotros? El milagroso de Buga. Entonces, todo el mundo se va para Buga, ¿cierto? Allá estuvo nuestro presidente electo, estuvo en Buga. Bueno, pues allá estuvo. Y según han dicho, él estuvo recorriendo todos esos lugares, dándole gracias a Dios por su triunfo. Pues bueno, nosotros también le damos gracias a Dios porque la verdad estábamos en un peligro terrible, ¿cierto? Y entonces, pues, de todo lo malo, lo menos malo. Lo menos malo es lo que tenemos que hacer. Pues sí, realmente el hombre tiene cosas muy buenas, pero esa idolatría es muy horrible. Bueno, tenemos que seguir orando por nuestro presidente, porque la cuestión es que la ignorancia es muy grave. Bueno, esto no es nada nuevo para nosotros, ya que las ciudades de Colombia y los países del mundo actual están sumidos igualmente en la depravación total. Eso pues para nosotros no es nada nuevo. Pero allí donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Romanos 5:20. A ver, hermanos, busquen rapidito. Romanos 5:20, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo ahí en Romanos 5:20? ¿Quién lo encontró?
¿Sí le contaron? Pero la ley se introdujo para que el pecado más abundó. ¿Qué pasó? Sobreabundó la gracia. Eso pasó en Antioquía. De modo que la iglesia de Antioquía fue colocada allí por el Señor Jesucristo para que alumbrara en medio de las tinieblas, en un mundo perdido en la ignorancia y la maldad. Allí, en medio de esa ciudad perdida en el pecado, floreció la primera iglesia cristiana del Asia Menor. La primera iglesia cristiana entre el pueblo gentil, en el pueblo gentil, en medio de semejante maldad y de semejante pecado. Bueno, veamos el versículo 20. En el versículo 20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Varones de Chipre y de Cirene. Chipre era una isla importante que está ubicada al sur de Asia Menor, a la cual hacía poco tiempo había llegado el mensaje del evangelio y muchos habitantes de la isla se habían convertido. Recordemos que en la fiesta del Pentecostés, regresándonos allá al capítulo 2 del libro de los Hechos, algunas personas, yo recuerdo que cuando estaba yo comenzando, recién nacido de nuevo, digamos así, resultaron por ahí los pentecostales unitarios y en sus cultos hablando en lenguas. Eso nunca se había oído, ¿no? Y entonces ahora pues hay muchos que también se fueron por ahí hablando en lenguas. Y resultaron los pentecostales unitarios hablando en lenguas. Y entonces pasábamos nosotros, porque nosotros íbamos a la iglesia, al culto de la iglesia bautista, y teníamos que pasar por la iglesia pentecostal. Y estaba ese murmullo tan horrible y esa gente, todo el mundo hablando en lenguas. Y entonces eso se fue regando por muchas iglesias, hablar en lenguas y hablar en lenguas. Y hermanos, saben ustedes que uno de los motivos para que el Señor diera ese don de hablar en lenguas en ese tiempo a los cristianos que se convertían, era precisamente entender el evangelio en su propio idioma. Eso fue lo que pasó allá en Jerusalén, cuando todos hablaron en lenguas. Pero resulta que era que allí habían unas 14 o 16 nacionalidades diferentes allí representadas. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese día, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los 120 que estaban orando en el aposento alto, y muchos de los que estuvieron allí regresaron a sus países convertidos y predicando el evangelio. Entonces, esa es una cosa que tenemos que entender, ¿no? Que dice la palabra del Señor que hablaban en lenguas y les oían las maravillas de Dios. Entonces Dios hizo ese milagro tan tremendo porque habían muchas nacionalidades, o sea, muchas lenguas allí representadas. ¿Y cómo hacían ellos para entender el evangelio? Si no solamente así, que el Señor hiciera el milagro de las lenguas para que ellos entendieran el mensaje y se convirtieran, y al regresar a sus países, entonces ya iban convertidos, iban predicando el evangelio. Hay que mirar ese acontecimiento de Hechos 2 de esa manera. No tenemos que llegar ahí y empezar a trabar la lengua sin saber qué fue lo que pasó y sin escudriñar las cosas y mirar por qué ellos hablaron en lenguas. Pero esa es una de las razones, hermanos. Bueno, ellos regresaron a sus países ya predicando el evangelio. Así fue como el evangelio se extendió por el mundo, llegando a lugares muy lejanos. Y ahora vemos que en el grupo que llegó a Antioquía venían discípulos de Chipre.
Y uno dice, ¿de dónde resultaron estos de Chipre? ¿Cómo así que discípulos de Chipre? ¿Ah? Si los discípulos fueron esparcidos de Jerusalén, salieron huyendo porque hubo una persecución y entonces llegan y pasan por Chipre, pero resulta que en Chipre también habían creyentes. Y es que el evangelio llegó también, había llegado allá, ¿cierto? Unos discípulos también de Chipre, los cuales llegaron a Antioquía predicando el evangelio también a los griegos. Y ahí ya se fue abriendo entonces el mensaje para todos. Dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Eso es lo más hermoso. Esto allá debemos llegar, hermanos. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando habla aquí de la mano del Señor, se refiere a la presencia del Señor. Y hermanos queridos, mire, lo que tenemos que nosotros tener muy en cuenta es que si es el Señor mismo quien está dirigiendo la iglesia, hay gozo, hay amor, hay discipulado, hay evangelización, hay oración, hay movilización de todos, no solamente de los pastores y los diáconos. Debemos entender eso, ¿no? O sea, es toda la iglesia. Entonces, por eso es que les digo, hermanos, que nosotros necesitamos mucho más oración. Necesitamos mucho más reunirnos para orar como iglesia y orar y orar y orar mucho. Porque la oración y la iglesia reunida orando es donde el Espíritu Santo empieza a movernos, empieza a hacernos sentir la necesidad que hay en mucha gente que necesita escuchar el evangelio. Nosotros no podemos dedicarnos solamente a asistir. Asistir es muy bien, pero mire, solamente asistir, entonces resulta que nos vamos como apagando, ¿cierto? Nos vamos como apagando porque es que nos hace falta mucho más oración. Versículo 22. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. La iglesia de Jerusalén supo de la necesidad de predicadores que había en Antioquía y enviaron a Bernabé, ese hombre lleno del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan, hermanos, que hace algunos 2 meses atrás más o menos pasábamos por ahí hablando de Bernabé y recordemos que Bernabé fue esa persona que hizo la conexión de Saulo con los apóstoles, porque resulta que como Saulo era el hombre que andaba matando cristianos, que eso lo vemos en capítulo 8 y 9 de los Hechos, que ya pasamos por ahí. Entonces los cristianos pues le tenían miedo porque ese era el matacristiano, hermano. Eso cogía a los cristianos, los arrastraba, los llevaba, los metía en la cárcel y, mejor dicho, él se había propuesto acabar con ese grupo, con esa herejía de cristianos que habían surgido. Y entonces ahí fue cuando ocurrió que yendo hacia Damasco, Dios lo estaba esperando, el Señor Jesucristo lo estaba esperando, él cayó al suelo y el Señor allí le dijo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces allí ocurrió la conversión de Saulo. Pero ¿cómo? Y entonces Saulo entró a Damasco. Bueno, pasaron muchas cosas que ya todos nosotros lo sabemos y allí ocurrió la conversión de Saulo, pero Saulo quedó con la fama. Saulo quedó con la fama de ser un enemigo de los cristianos, un enemigo de la iglesia, y entonces él procuraba llegar donde estaban los apóstoles y ellos le huían porque tenían mucho miedo. Sabían quién era Saulo. Muchos de ellos no sabían que él se había convertido. Pero resultó por allí un personaje llamado, ¿cómo? Bernabé. Este hombre Bernabé es tremendo, mucho. Tenemos que fijar los ojos en Bernabé, porque verdaderamente Bernabé hizo un trabajo muy importante.
Bernabé fue el que fue y tomó a Saulo, que ya era Pablo. Fue y lo tomó y lo llevó ante los apóstoles y les dijo: no, mire, yo soy testigo de que él se convirtió y ahora es un cristiano y es un predicador y ahora predica la palabra de Dios. Entonces Bernabé fue el que hizo ese trabajo para hacer ese empalme con los apóstoles y con los discípulos de Cristo. Entonces aquí volvemos a ver a Bernabé otra vez. Y dice, en todas partes dice que Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo. Versículo 23. Cuando llegó, o sea, enviaron a Bernabé a Antioquía, lo mandaron desde Jerusalén, y cuando él llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Quiere decir esto, que se llenó de gozo. Se llenó de gozo. Y los exhortó a que permaneciesen fieles al Señor. Bueno, entonces, hermanos queridos, veamos. Veamos lo que sigue allí. Veamos el versículo 24. Dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para que esto ocurra en la iglesia? Se necesitan varones llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Pero hermanos, si nos quedamos en la casa viendo el culto de oración por allá, por YouTube, por televisión, por tal cosa, o por el computador, pues hermanos, no vamos a tener cuando llegar a ser varones y mujeres llenos del Espíritu Santo. Eso no puede ocurrir así. Yo no sé, hermanos, yo no sé si a ustedes les ofende esto o se sienten, ¿cómo se sienten ustedes? No sé cómo se sentirán ustedes, pero la verdad, hermanos queridos, tenemos que sacrificarnos. Porque es que para llegar a ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo tenemos que sacrificarnos. Tenemos que sacrificar una cantidad de cosas: tiempo, transporte, bueno, no sé qué más cosas, trabajo que estamos haciendo. Tenemos que sacrificar tiempo, hermanos queridos, porque como les decía en un mensaje anterior, sí, nosotros tenemos la mejor doctrina. Nos preocupamos por examinar la palabra del Señor y mirar que no estemos cometiendo errores de interpretación. Eso está muy bien, pero es que la Biblia lo que dice para que una iglesia esté yendo adelante y las almas estén llegando a los pies de Cristo y se estén convirtiendo, necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y para que eso ocurra, nosotros, hermanos, tenemos que verdaderamente funcionar como iglesia. Y si nosotros miramos la iglesia primitiva, ellos se reunían, y no solamente reunían los miércoles y no solamente los domingos. ¿Qué dice? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, pues yo creo que eso nos tiene que caer a todos. Yo creo que eso nos tiene que caer a todos, hermanos, y no se sientan o no nos sintamos nosotros pues como ofendidos con el que está hablando, porque es que la verdad es que no es palabra mía, sino es lo que estamos viendo ahí en la palabra. Es que por eso nosotros elegimos el libro de los Hechos. Y aquí en el equipo pastoral pensamos en eso y vimos que era una gran necesidad empezar a estudiar el libro de los Hechos. Porque es que allí es donde vemos cómo fue que el evangelio creció, cómo fue que la iglesia primitiva creció, pero ¿en medio de qué? Por una parte en medio de la maldad y el pecado de las ciudades, pero por otra parte en medio de las persecuciones. Porque es que el mundo no ama el evangelio, no ama el cristianismo. Dice que el mundo es enemigo de Dios, dice el apóstol Pablo, de una manera muy clara. Hermanos, nosotros no somos
vistos con buenos ojos ante el mundo. Nosotros somos animales raros, nosotros somos despreciados, nosotros no somos ciudadanos ni siquiera de tercera clase para ellos. Nosotros somos personas que no tenemos cabida en el mundo. Y el Señor Jesucristo dijo, y si a mí me persiguieron, hicieron conmigo todo lo que hicieron, ¿qué no harán con vosotros? ¿No? Entonces, si al árbol verde lo persiguieron y lo cortaron, ¿qué harán con el árbol seco? Y hermano, el árbol seco, pues es que nuestra vida si no está dependiendo de Dios, si no está dependiendo del Señor Jesucristo y no está dependiendo de la oración, del estudio de la palabra, de ir adelante llevando el mensaje, hermanos queridos, si no lo estamos haciendo, pues la verdad somos árboles secos. El Señor dijo que Él era el árbol verde y nosotros somos los árboles secos. Bueno, entonces resulta que en el versículo 24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud fue agregada al Señor. Veamos el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Pero nosotros miramos acá que Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, pero resulta que en ese tiempo no habían teléfonos, ¿cierto? En ese tiempo no habían teléfonos. Y una carta, por ejemplo, si uno enviaba una carta sin saber a dónde estaría Saulo, sabía que Tarso era una ciudad que aunque así fuera pequeña la ciudad, no sabemos qué tan grande sería Tarso, pero Bernabé sabía que que Pablo estaba en Tarso, porque era su ciudad natal. Pero ¿cómo hacía Bernabé para buscar a Pablo? Ustedes se pueden imaginar, pensémonos nosotros, ¿cómo haría Bernabé para ir a buscar a Pablo? ¿Ah? ¿Quién le diría a Bernabé, vea, vaya, busque en la casa tal o en la calle tal, o hable con no sé quién y ese lo conoce? Y no, ahí no había, hermano, para una carta. Si uno enviaba una carta, una razón, se demoraba meses para llegar y luego para traer la respuesta. No habían teléfono, no habían celulares, no habían Uber para pagar un Uber y irse uno rápido a buscar a Pablo en Tarso. No, hermano, no había todo eso. Entonces, imaginémonos cuál fue el trabajo de Bernabé. ¿Qué tuvo que hacer Bernabé para irse a una ciudad a buscar a un señor allá? Pero dice que Saulo, dice que Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo. Mire, entre eso y la palabra que sigue hay quién sabe cuántos días pasaron. Dice, y hallándole, ¿cuánto tiempo pasaría para que Bernabé encontrara a Pablo? ¿Cuánto tiempo pasaría? ¿Qué tantas cosas le pasarían a Bernabé? ¿En qué casas tendría o en qué calles por ahí tendría que dormir? Y busque aquí, pregunte allá, hasta poder encontrar a Saulo. Dice, y hallándole, le trajo a Antioquía. Entonces ahí seguimos nosotros descubriendo este gran Bernabé. Entonces él se puso y hizo ese trabajo, hermano. Él hizo ese trabajo porque resulta que en Antioquía había necesidad de maestros, de predicadores, de discípulos, de personas que amaran al Señor Jesucristo y que amaran las almas perdidas y que vinieran a predicar y a llevar el evangelio. Entonces Bernabé se dio cuenta de eso y dijo, no, yo conozco el hombre, yo conozco a este hombre y me voy a buscarlo. Y se fue para Tarso a buscarlo hasta que lo encontró y lo trajo. Hermanos, todo eso tenemos que mirarlo nosotros, que es que en el evangelio las cosas no son así tan fáciles. La cuestión no es ir allí 5 cuadras, 10, 20 cuadras y ya fui al culto y ya regresé y bueno, ahora entre semana me dedico a mis cosas y dentro de 8 días vuelvo. No,
No, no, no, hermano, la iglesia del Señor tiene que ser mucho más de eso. Tiene que moverse mucho más que eso. Entonces aquí estamos luchando solamente con que los hermanos vengan al culto de oración. En días pasados yo les hablé, hermanos, de que hicimos una salida de evangelización y, hermanos, la respuesta tampoco fue muy buena. Y eso nos va mostrando a nosotros el nivel en que nosotros estamos, ¿cierto? El nivel en que estamos nosotros. ¿Amamos las almas perdidas? ¿Amamos a los que andan perdidos en el pecado? ¿Amamos al vecino? ¿Amamos al otro que está por allá? ¿Queremos llevarle el evangelio o nosotros estamos conformes así? Porque lo que nosotros vemos, hermanos, es que en el evangelio tenemos que trabajar. Para que la iglesia siga adelante, victoriosa, tenemos que trabajar, tenemos que movilizarnos. Mire, precisamente ahora más tardito vamos a tener una reunión con los diáconos. Porque hay una iglesia que está muy necesitada aquí en Bogotá. Es una iglesia que está comenzando, pero es unos hermanos que acogieron la reforma y que inclusive ahora en esta ocasión que estuvimos en Medellín, allá estaban las dos personas que están dirigiendo la iglesia, allá estaban porque ellos cogieron las cosas al derecho y están siguiendo las doctrinas de la reforma y están buscando, pero no tienen quien les ayude. Y ellos están trabajando, ellos están bautizando gente, están evangelizando, pero son solamente dos personas. Son solamente dos personas que están haciendo el trabajo y nos han pedido ayuda a nosotros. Y hermanos, nosotros podemos ayudarles. Nosotros podemos ayudarles. Porque aquí somos 2 pastores y 4 diáconos. Y además de esas 6 personas, hay otras personas que yo sé que pueden ayudar. Entonces ahora vamos a reunirnos y vamos a mirar a ver de qué manera. Porque ellos necesitan ayuda para un evento que van a tener ahorita el 25 y 26 de julio. Así que, hermanos, estemos por ahora, les doy esa noticia para que estemos orando por esa iglesia. Es una iglesia hermana que está levantando aquí en Soacha, por ahí cerquita de Hogares de Soacha. ¿No está el hermano Edwin por ahí? Bueno, por ahí cerquita de donde vive el hermano Edwin, por ahí cerca. Entonces debemos ayudarles. Bueno, sigamos entonces adelante, hermanos, y veamos. Bueno, leamos el versículo 26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, se congregaron allí un año. ¿Qué creen ustedes que estuvieron haciendo Saulo y Bernabé? Un año. ¿Qué estarían haciendo? Dice que se congregaron, pero solamente se dedicarían a asistir a los cultos. ¿Sería que solamente se dedicaron a asistir a los cultos? No, hermanos, se dedicaron a discipular. Y aquí hace un tiempo atrás que hicimos una lista de hermanos y les dimos un nombre a cada uno para que lo disipule, porque aquí hay hermanos que son más maduros en el evangelio y hay otros que son más nuevos. Entonces, hermanos, ustedes saben, y yo tengo la lista, y ustedes saben a quiénes les dimos, qué nombre le dimos a usted para que disipule a esa persona. Y usted debe responderle no solamente al pastor, porque usted debe responderle a Dios. Porque hay mucha gente aquí, hermanos, entre nosotros que han venido y que necesitan ser discipulados, ¿cierto? ¿Qué hicieron Bernabé y Saulo en Antioquía por un año? Pues estuvieron haciendo eso, haciendo discipulado, predicando y haciendo la obra del Señor. Y hermanos, nosotros tenemos que estar activos. Y yo les decía ese día cuando comenzamos este plan de discipulado, yo les decía a los hermanos, mire, es que prácticamente tenemos a los hermanitos aquí en Bandejita de Plata. No tenemos que irnos a buscarlo por allá lejos. Porque muchas veces uno dice, no, pues es que a mí me da miedo evangelizar, a mí me da pena, me da temor.
evangelizar, porque llegar a una persona nueva, hablarle de Cristo, a persona me puede mirar mal, me puede insultar, me puede dejar con la palabra en la boca, quién sabe cuántas cosas, y no, yo no soy capaz. Bueno, hermano, entonces disipule aquí. Mire, aquí llega gente que necesita que usted lo disipule, que usted se dedica a disipularlo porque usted ya tiene mucho más conocimiento. Aquí tenemos personas que ya han pasado, mire, por el curso de Nuevo Nacimiento y han pasado por las 28 doctrinas y ya las han estudiado todas. O sea que se tiene material, se tiene conocimiento para que nosotros trabajemos. Eso fue lo que hizo Bernabé y Saulo durante un año en la iglesia de Antioquía, y por eso la iglesia de Antioquía creció y Dios la bendijo, por ese motivo. Eso es lo que está diciendo, vea. Dice, cuando en la iglesia hay discipulado, o sea, cuando en la iglesia los hermanos empiezan a trabajar todos y todos a algunos les gusta evangelizar. Aquí hay algunos muy poquitos, pero les gusta evangelizar. Bueno, cuando hay personas evangelizando, cuando hay otros discipulando, cuando estamos todos ocupados en la obra del Señor, ¿qué pasa en la iglesia? Pues que la iglesia crece. Que la iglesia crece, que la iglesia se desarrolla, que en la iglesia hay avivamiento, que en la iglesia hay gozo, que en la iglesia hay muchas cosas. Entonces, hermanos queridos, recuerden, el evangelio, el mensaje del evangelio, ¿para quiénes? Para todos. Nosotros no debemos seguir pasando indiferentes ante la gente que necesita conocer el evangelio. Entonces, hermanos queridos, eso es lo que vemos acá. Bueno, vamos a leer los versículos 27 al 30. Y entonces dice así: en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, hermanos queridos, se presentan las necesidades, porque resulta que en la ocasión fue una hambruna. Un tiempo de escasez donde seguramente las plantas se secaron, no había productos agrícolas en los campos, se fue acabando el alimento y la gente con hambre y se morían de hambre. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en un caso de esos? Pues lo que ellos hicieron fue eso, que inmediatamente ellos, cada uno, conforme a lo que tenía, enviaron ayuda y socorro a los hermanos que habitaban en Judea, que estaban pasando necesidades. Hermanos queridos, eso nos lo está diciendo aquí la palabra del Señor. Y mire que yo, ahorita el pastor Andrés estaba hablando de lo que está pasando en Venezuela. ¿A dónde? En Venezuela, sí, en Venezuela. En La Guaira, que es un estado de Venezuela. Y hermanos queridos, la gente que estamos acá y que estamos cómodos y que tenemos, pues, ya sea el sueldito, que tenemos el alimento diario, nosotros tenemos que meternos la mano al bolsillo y tenemos que mirar y decir, bueno, vamos a ver cómo es que vamos a ayudar a estas personas. Porque, hermano, allí hay huérfanos, niños que han quedado huérfanos. Allí hay padres y madres que han perdido sus hijos. Mejor dicho, es una cosa terrible. Yo creo que todos ustedes han visto el desastre tan horrible que hay allá en La Guaira. Y eso nos tiene que mover el corazón a nosotros, ¿cierto? Eso tiene que movernos a nosotros el corazón y el amor y el deseo de ayudar. Y por ese medio, pues, llevar también el evangelio a las personas. Así que, hermanos, de esa manera, porque es que el evangelio se lleva como dicen por ahí, con una mano estamos entregando la ayuda y con la otra mano estamos predicándole la palabra para que esa persona se dé cuenta que es que en este mundo, hermanos, estamos a merced de lo que pueda venir.
lo que pueda venir en cualquier momento. Miren, nosotros somos de Armenia y en Armenia viene un terremoto terrible. Hermano, la ciudad se acabó la mitad de la ciudad. Afortunadamente nosotros no estábamos allá. Yo por lo menos no estaba allá. Pero eso, las calles se agrietaron, los edificios se cayeron. Eso fue una cosa terrible, pero lo que yo estoy viendo en Venezuela es mucho más grave de lo que pasó en Armenia. Y tenemos también aquí el caso de Armero, el que había pasado unos años antes. O sea, eso nos puede venir a nosotros en cualquier momento, en cualquier momento. Y por eso nosotros debemos de ser solidarios. Por una parte, pensemos en la ayuda material que podamos dar. Pero por otra parte, pensemos en la ayuda espiritual, porque imagine cuántas personas mueren en un caso así y no tienen a Cristo en su corazón. No tienen la seguridad de su salvación. Eso es lo que más debe de preocuparnos a nosotros. ¿Cuántas personas mueren? Y mueren todos los días. Y no necesita que haya un terremoto. Las personas están muriendo todos los días. ¿Y qué pasa con las personas que no conocen a Cristo, que no han venido a Cristo, que no tienen a Cristo en su corazón, que no han sido salvos? Nosotros sabemos lo que la Biblia dice, ¿cierto? Entonces, por eso, hermanos, recordemos, el Evangelio del Señor Jesucristo es para todos. Vamos a orar. Señor, en este momento te rogamos, Padre Santo, que muevas nuestros corazones, que nosotros podamos, Señor bendito, detenernos a pensar qué podemos hacer nosotros, tanto en la parte de evangelizar como en la parte de ayudar. Nosotros como iglesia, tú nos has bendecido, Padre Celestial. Todos acá, o la gran mayoría de nosotros, hemos sido muy bendecidos, Señor, porque tú tienes misericordia y porque tú nos mandas el alimento diario y nos das las fuerzas y nos das el trabajo y podemos tener lo necesario para vivir. Pero en este caso se presenta esa necesidad, Señor, tan grande. Y nosotros debemos pensar en esas dos cosas. Esas personas que de pronto, ya sea por medio de un terremoto o ya sea por cualquier otro motivo, pasan de este mundo a la eternidad y no conocen al Señor Jesucristo. No se les ha llevado el mensaje de tu palabra. Esas personas, Señor, nosotros sabemos qué ocurre con esas personas. Padre bendito, ayúdanos, muévenos, conmuévenos, Padre Celestial, para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer como iglesia. Señor, nos ponemos en tus manos, Padre bendito, para que tú nos ayudes. Todo te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios nos bendiga.